tema actual de investigación son las mujeres en el flamenco. Ella me preguntaba antes de entrar que qué ha pasado con las flamencas en la historia, que por qué no ha habido muchas cantadoras, ni muchas bailadoras, ni muchas guitarristas que sean hoy conocidas. Realmente sí que las ha habido. El problema es que han quedado un poco ocultas en la historia. Y entonces una de las cosas que me propongo con este trabajo es precisamente rescatar a todas esas mujeres, o a muchas de ellas, para que realmente ocupen ese lugar que les correspondería dentro de la historia del flamenco. El flamenco es un campo en el que ha existido una gran separación entre las actividades que solían desarrollar los hombres y las mujeres. Los hombres solían ocuparse sobre todo del cante y principalmente de esos cantes que algunos consideran más serios, como pueden ser la siguirilla, etcétera, ¿no? Mientras que a las mujeres se las identificaba con otro tipo de cantes más livianos. Vamos a ver que eso no tiene ningún fundamento. Asimismo, a las mujeres se las ha identificado casi siempre con el baile, porque era la manifestación artística en la que podían mostrar más su belleza y esa era una cosa que se valoraba mucho, sobre todo en el siglo pasado. Y bueno, el tema de la guitarra, aunque hoy pueda parecer que no han existido guitarristas, desde luego eso no es para nada cierto. Sobre todo en el siglo XIX se han localizado bastantes guitarristas profesionales, más de las que puede aparecer hoy día, y además no estaban tan separados lo que eran el cante, el baile y el toque, de modo que existían muchas mujeres que se acompañaban a sí mismas con la guitarra, que cantaban a la vez que bailaban, es decir, que es bastante sorprendente todo lo que se puede encontrar en las hemerotecas antiguas. Bueno, voy a empezar por hacer un repaso de distintas mujeres que, como decía, se merecen tener un hueco en la historia del flamenco. Empezando por la época de los cafés cantantes, que es la que se considera la época dorada del flamenco. Esta época podemos decir que va desde mediados del siglo XIX aproximadamente hasta la segunda década del siglo XX. Aquí tenemos una de las fotografías más famosas de uno de los cafés cantantes que hubo en Sevilla, el Café del Burrero. Aquí ya queda bastante de manifiesto la gran cantidad de mujeres que trabajaban en aquella época en el mundo del flamenco. Sin embargo, estas mujeres no tenían demasiado buena reputación, porque los cafés cantantes eran unos lugares en los que se servía comida, bebida, se podía asistir a espectáculos de flamenco y a espectáculos de otros tipos. Había magia, había incluso llegó a ver en algunos corridas de toros en alguna ocasión. Y entonces el trabajar en estos locales se vinculaba un poco con la mala vida, con la bebida, con los horarios nocturnos, había muchas veces disturbios, peleas, y esas mujeres en muchas ocasiones llevaban una vida un poco alejada de los cánones de la familia tradicional, digamos. Muchas de ellas o bien permanecían solteras o llevaban una vida bastante libre con diferentes parejas a lo largo de su vida, sin estar casadas, en fin, lo que se puede considerar algo un poco inmoral, entre comillas, ¿no? Y bueno, vamos a ver quiénes fueron algunas de estas mujeres. En Sevilla concretamente se concentró un gran número de artistas, muchas de ellas venidas de otros lugares de Andalucía, sobre todo de Jerez, vinieron muchas y, como decía, vinieron a Sevilla porque, tal como sucede hoy, era una de las grandes capitales del flamenco. Entonces, en los cafés cantantes sevillanos en el siglo XIX encontramos, por ejemplo, a María Valencia, la serrana, una gran cantadora de siguirillas, uno de los cantes que se han considerado tradicionalmente masculinos. Ella vino junto con su hermana, que se llamaba Juana y era bailaora, y las dos triunfaron en los mejores cafés cantantes de Sevilla. Esta mujer dejó algunas grabaciones y tanto a ella como a otras muchas le sucedió que, una vez pasada esa etapa de esplendor y de éxitos, terminaron su vida un poco en la miseria y olvidadas, ¿no? Concha Rodríguez la Carbonera, esta es otra de las grandes artistas de los cafés cantantes sevillanos. Era granadina, ella triunfó prácticamente en toda Andalucía,
Fue la estrella del Café del Burrero de Sevilla y era muy famosa por sus tangos. Quienes la conocieron dicen que tenía mucha gracia porque ella misma se cantaba a la vez que bailaba, y protagonizó también números cómicos junto a la escribana, que era un travesti que actuaba con ella. Entonces esto nos da una idea también del nivel de descaro y de, en fin, del tipo de mujeres que eran, ¿no? Aquí tenemos a Juana Vargas la Macarrona, una de las mayores bailadoras de la historia. También jerezana, ella triunfó en todos los sitios que pisó, tanto en Sevilla como en Madrid, en Barcelona. Hizo varias giras por el extranjero, estuvo en París, en Berlín, en Moscú, bailó ante los zares, fue muy admirada. Este es el grupo con el que fue a Berlín. Era también muy admirada por poetas como García Lorca, por ejemplo, y ella permaneció activa casi hasta el final de sus días. Ya cuando era más mayor puso una academia de baile en Sevilla, y allá por los años 30 también participó en varias giras con otras artistas más jóvenes, como pueden ser la Argentinita. La Macarrona también terminó sus últimos años sumida en la miseria y en la pobreza, y sus compañeros tuvieron que organizar varios homenajes para ayudarla económicamente. Es una historia similar a la de la Malena, otra paisana suya, también originaria de Jerez, pero que desarrolló la mayor parte de su carrera en los cafés cantantes sevillanos. Si la Macarrona era conocida por su baile temperamental, la Malena era más conocida por su elegancia. Las dos trabajaron juntas en muchas ocasiones. Ella también viajó por el extranjero, también se reenganchó luego cuando ya tenía una cierta edad. Aquí la vemos a la derecha de la fotografía, junto con artistas más jóvenes como la Argentinita, y también terminó sus días muy pobre vendiendo pipas en un puestecillo de la Alameda de Hércules de Sevilla. Otra gran bailaora de la época de los cafés cantantes es la coquinera, Antonia Gallardo Rueda, del puerto de Santa María. Ella marchó a Sevilla junto con dos hermanas que tenía, Josefa y Milagros, que también eran bailadoras, si bien ella fue la más importante de todas, la más admirada. Tuvo muchísimo éxito, tanto en Sevilla como en Madrid, se codeó con las más altas personalidades, trabajó con los artistas más importantes del momento, llegó a ser musa de artistas, de pintores como el holandés Van Dongen, que le hizo este cuadro, y también terminó sus días apartada del mundo del espectáculo y regentando un bar en Cuatro Caminos. Rosario Monge, la Mejorana, otra gran bailaora de los cafés cantantes sevillanos. Era gaditana, marchó a Sevilla cuando tenía unos 16 años y su carrera fue muy efímera, porque con 19 años conoció al que se convirtió en su marido y este la retiró del baile. Sin embargo, a pesar de su corta carrera, tuvo tiempo de hacer algunas aportaciones importantes al baile de mujer. Ella se considera la precursora de la Escuela Sevillana de Baile, que se caracteriza porque da mayor importancia al cuerpo de cintura para arriba, a los movimientos de brazos, es un tipo de baile sensual, muy femenino. Ella fue la primera que usó la bata de cola para bailar, la acompañaba con un mantón de Manila, y también fue la primera que empezó a elevar los brazos más de lo que era habitual en aquella época. Además era una gran cantadora, en fin, tuvo una carrera muy breve pero muy bien aprovechada. Otra bailaora con una historia similar fue Gabriela Ortega, también gaditana, triunfó en los cafés cantantes de Sevilla y también tuvo que retirarse muy pronto porque se casó con un torero. Al final terminó sus días siendo madre y esposa y sobre todo madre afligida porque tuvo 3 hijos toreros y se pasaba todas las tardes en su casa rezando para que no los cogiera el toro. Ya si nos salimos un poco de la zona de Sevilla y Cádiz, tenemos por ejemplo a Concha la Peñaranda, una cantadora también considerada como una de las grandísimas cantadoras que ha dado la historia. Ella trabajó en muchos sitios, también trabajó en el Burrero sevillano y es conocida especialmente por interpretar muy bien los cantes de Levante, además de una malagueña propia que creó. Esta mujer murió asesinada en Valencia mientras que trabajaba en un café de aquella ciudad.
Tenemos aquí a otra malagueña de Ronda, Ana Amaya Molina, Anilla la de Ronda. Esta mujer se acompañaba a sí misma con la guitarra mientras cantaba. Triunfó en diferentes sitios, en Andalucía, en Madrid, en la Exposición Universal de Barcelona en 1930, cuando ya era bastante mayor. Y fue una mujer bastante singular, no hay más que ver la fotografía. El propio Lorca le dedicó bastantes elogios, la consideraba una de las grandes soleareras de su tiempo y tuvo una vida realmente legendaria. Otra mujer destacada de la ciudad de Málaga fue la Trini, sin duda la mayor cantadora de malagueñas que ha existido en la historia. Ella creó varios estilos personales, también las interpretaba muy bien, según quienes la conocieron. Terminó, al final de su vida, también regentó una venta en Málaga y tuvo una vida llena de luces y sombras, con algunos episodios un poco turbulentos. Esta mujer no nos dejó ninguna grabación de sus malagueñas, pero sí las hemos podido conocer gracias a una paisana suya, Paca Aguilera, que fue una de las que mejor interpretó las malagueñas de la Trini, además de otros muchos palos. Esta mujer, después de triunfar en Andalucía, se fue a Madrid y ya de allí no la dejaron irse nunca más, porque fue grandísimo el éxito que tuvo. Además de ser una gran intérprete de las malagueñas de la Trini, ella también creó una malagueña propia. Y fue, como decía, una de las primeras en utilizar las técnicas de grabación para registrar sus cantes. También en Málaga tenemos a Josefa Moreno la Antequerana, otra mujer que era cantaora y también guitarrista. En ocasiones se acompañaba a sí misma con la guitarra. Triunfó en Andalucía, en Málaga, en Jerez, en Madrid, en muchos sitios, y luego realizó varias giras por el mundo. Estuvo en Nueva York, en La Habana, en México. De allí regresó en el año 17, convertida en una gran estrella y cargada de joyas y de dinero. Sin embargo, su carrera fue entrando en un declive y al final de sus días acabó convertida poco menos que en una indigente por las calles de Madrid. Y bueno, en Huelva también hemos tenido una cantadora bastante importante, Dolores La Parrala. Era moguereña, fue una mujer que dominó una gran variedad de cantes. Ella se fue a Sevilla y se convirtió en discípula de Silverio Franconetti, que era uno de los grandes cantadores del momento. Fue una de las mayores transmisoras de los cantes de su maestro y a su vez ella también fue maestra de otros cantadores. De hecho, se especializó especialmente en los que son considerados cantes, digamos, masculinos, cantes más serios. Tuvo una vida de leyenda, se dicen muchas cosas de ella, como que era una mujer fatal y cosas así, pero bueno, eso más o menos queda como en la nebulosa de la historia. Lo que sí parece claro es que tenía una gran calidad como cantadora y fue reconocida por muchos intelectuales de la época. Por ejemplo, Lorca la destacó como una gran solearera y además le llegó a dedicar un poema. Hablando de soleares, la maestra indiscutible sin duda es Mercedes Fernández Vargas, Merced la Serneta, jerezana. Vivió en diferentes lugares, vivió un tiempo en Sevilla, en Madrid. De hecho, todavía existe la controversia sobre cuál es el origen de las soleares que creó. Ella creó varios estilos de soleares y los expertos todavía dudan si son de Jerez, si son de Utrera, si son de Triana. Realmente eso no tiene tanta importancia como el hecho como el hecho que sí está bastante claro de que fue la madre de las soleares, fue una gran creadora de soleares. Durante su etapa madrileña también vivió dando clases de guitarra a familias de la alta sociedad madrileña. Y bueno, aquí tenemos a Rita la Cantaora, que realmente existió, no es ningún cuento. Fue también jerezana. Dicen que fue una cantaora larga, es decir, que dominaba una gran variedad de palos flamencos y de estilos y que todos los hacía muy bien. De hecho, hay quienes dicen que ese dicho viene porque sus propios compañeros, cuando había algún cante muy difícil que ninguno se atrevía a interpretar, decían, eso lo va a hacer Rita la Cantaora. Y ha pasado a la historia por ello. Ella terminó también su vida en Madrid y también terminó sus días pobre y olvidada, como muchas otras. Aquí tenemos a otra creadora, a Josefa Díaz, Pepa de Oro. Pepa de Oro era gaditana,
triunfó en los cafés cantantes de muchas ciudades andaluzas y también en Madrid, y es conocida por ser la creadora de la milonga flamenca. Ella era hija del torero Paco de Oro y con él viajó por Latinoamérica y fue allí donde se impregnó de aquellos ritmos y les dio un aire flamenco, y fue así como creó la milonga. Y ahora ya tenemos aquí a Trinidad La Cuenca, que fue toda una revolucionaria en el baile, porque frente a las bailadoras que hemos visto antes, que eran más de lo que hemos denominado escuela sevillana, ella hizo un tipo de baile que era un tipo de baile masculino. Fue una de las primeras en vestirse de hombre. De hecho, fue una revolucionaria en su tiempo, porque aparte de vestirse de hombre, el número con el que más triunfos cosechó era el del baile del torero. Ella se vestía de esta guisa e interpretaba todas las suertes del toreo en una especie de parodia bailada, pues desde el capote, las banderillas, hasta que mataba al toro. Y con ese número tuvo muchísimo éxito por todo el mundo. Estuvo durante varias temporadas en París, después estuvo también en Hispanoamérica. De hecho, tuvo una vida muy corta, pero muy intensa. Los últimos años de su vida los pasó viajando de un lugar a otro, de Cuba, Nueva York, París, México, y en todos ellos conquistó muchísimos aplausos y tuvo muchísimo éxito. Una gran seguidora de La Cuenca fue la sevillana Salud Rodríguez, conocida como la hija del ciego, porque era hija de un guitarrista que se llamaba José Manuel Rodríguez y que era invidente. Empezó a trabajar desde muy jovencita, en ocasiones lo hacía junto a su hermana Lola, que también era bailaora, y fue una de las bailadoras que mejor han interpretado el baile de hombre. De hecho, al final de su vida, bueno, no tan al final, ella se convirtió en maestra y fue maestra de algunos bailadores importantísimos, como puede ser Faico. También estuvo en el extranjero, en Berlín. Y desde luego una artista súper internacional fue esta Carmen Dauset Moreno, conocida como Carmencita. Era almeriense, estudió danza en Málaga. En 1889 fue a bailar a París y ya a partir de entonces su carrera se disparó por todo el mundo. Allí la contrató un empresario norteamericano que la llevó a los Estados Unidos y estuvo durante varios años haciendo giras por todo el país, cosechando muchísimos éxitos. Allí hizo un poco de todo, dio clases de baile, hizo anuncios publicitarios, posó para pintores, para fotógrafos. De hecho, el pintor John Singer Sargent tiene varios cuadros para los que ella hizo de modelo, este es uno de ellos. Y además algo muy, muy interesante que hizo también es que fue la primera mujer que apareció en una película muda como personaje, la primera mujer a la que filmó Edison con el kinetoscopio que él había inventado y la primera que bailó flamenco delante de la cámara. Bueno, aquí tenemos ya a una de las que, sin duda, la mayor cantadora de toda la historia, Pastora Pavón Cruz, la niña de los peines. Sevillana, era una cantadora completísima, ella se atrevía con todo, hacía todos los tipos de cantes y todos los hacía mejor que nadie. En algunos de ellos aportó interesantes innovaciones. Por ejemplo, en la petenera, ella se encargó de divulgarla y de convertirla en un género grande. Triunfó en todos los lugares, sobre todo en España, por toda la geografía española, hizo numerosas giras, llevó una actividad frenética, incansable. Fue musa de diferentes pintores como Zuloaga, Romero de Torres, que le hizo varios cuadros, entre ellos este, y fue una mujer bastante moderna para su época. De hecho, llevó, sobre todo en su juventud, llevó una vida bastante libre, tuvo diferentes parejas sin estar casada con ninguno de ellos. En fin, fue una artista de un grandísimo nivel. En los años 20 era la más cotizada de todas. Y luego ya en el año 33 se casó con Pepe Pinto, otro cantador, y a partir de entonces sus carreras iban a transcurrir siempre en paralelo, siempre salían de gira juntos, y ella, que había sido tan moderna y tan avanzada, pues al final terminó retirándose del cante a petición de su marido. Ha dejado una gran cantidad de discos grabados, gracias a los cuales podemos seguir disfrutando con su legado.
Y aquí tenemos a una guitarrista, Adela Cubas. Fue una guitarrista autodidacta que triunfó sobre todo en Madrid, aunque también llevó una actividad intensísima con giras por toda España y a veces por Portugal y por otros lugares. Durante un pequeño periodo estuvo retirada porque se casó, pero al quedar viuda retomó su actividad artística y gracias a ello se convirtió en una gran artista de la guitarra. Ella actuaba tanto como acompañante de diferentes cantaores o integrada en distintos números de variedades, como sola, es decir, también daba conciertos de guitarra. Se ve que debía de ser una mujer con muchísimo talento, por lo que publican de ella las crónicas de la época, si bien tenía un hándicap que era su físico no demasiado agraciado, según ella. En una entrevista con Carmen de Burgos, ella le cuenta que en una ocasión iba a ser contratada por un empresario para llevarla a América, pero el empresario le dijo que tenía que actuar de espaldas. También cuenta que siempre querían contratarla junto con otra persona, aunque el público quería escucharla a ella sola porque se ve que tocaba muy bien, pero siempre los empresarios querían contratarla junto con otra artista para atraer un poco la atracción del público, porque se ve que su físico no gustaba mucho para la época. Entonces, se puede decir que el mérito es doble, si cabe, por haber podido hacer una carrera en unas circunstancias tan adversas. Aquí la tenemos junto a la Macarrona. Y otra gran guitarrista, Matilde Cuervas, sevillana. Ella destacó tanto en la guitarra flamenca como en la guitarra clásica. Aprendió en su juventud con distintos guitarristas en Sevilla. Fue una niña prodigio, desde muy pequeña empezó a dar conciertos y demostró un gran talento. Y después la mayor parte de su vida la pasó entre España y París, y con diferentes giras por todo el mundo, por Europa y por Latinoamérica también. En los años 20 se casó con Emilio Pujol, que era un guitarrista clásico, y juntos también trabajaron bastante, dieron conciertos, conferencias, se dedicaron a la investigación, también dieron clases de guitarra. Y ahora ya pasamos a una serie de artistas que son de una época un poco posterior. A principios de los años 20 se impuso el género de variedades. Era un género considerado de hombres, porque las artistas que actuaban en aquellos espectáculos, que no solo que cantaban un poco de todo y hacían un poco de todo, pues se supone que tenían que ser muy atractivas, un poco descaradas, algunas iban ligeritas de ropa. Y entonces hay varias artistas flamencas que compaginaron sus actuaciones en tablaos o en otros lugares con su participación en espectáculos de variedades. Una de ellas es Pastora Imperio. Fue una mujer todoterreno, hija de Rosario Monge la Mejorana. Se puede considerar heredera de la escuela que inició su madre, de la escuela de baile sevillana. Pero aparte de eso, ella también fue cupletista, fue actriz, trabajó en muchas cosas. Se codeó con un gran número de literatos e intelectuales y triunfó por todo el mundo, tanto en España como en el extranjero. Hizo diferentes giras por Latinoamérica, sobre todo. Hubo un periodo de 1911 a 1912 en que también se retiró de los escenarios porque contrajo matrimonio con un torero, con Rafael el Gallo, pero el matrimonio no le fue nada bien. De hecho, él era muy celoso y le dio muy mala vida. Entonces ella decidió separarse y continuar con su carrera. En 1915 estrenó El amor brujo, que fue uno de sus grandes espectáculos, y bueno, ella pasó de haber hecho eso, de haberse retirado por amor, a convertirse en una mujer bastante moderna y adelantada a su tiempo, porque no solamente se divorció, sino que posteriormente fue madre soltera y además fue una de las que se manifestaron a favor del voto femenino. Fue inmortalizada por numerosos artistas. Primero la vimos pintada por Julio Romero de Torres y ahora la vemos aquí inmortalizada por Mariano Benlliure. Otra artista de esa misma época que muchos consideraban como rival de Pastora Imperio es Amalia Molina, también sevillana. Fue una artista completísima, sin embargo es bastante menos conocida que Pastora y probablemente se deba a que no tenía el físico de Pastora, que era lo que también a ella la hizo triunfar, entre otras cosas. Sin embargo, Amalia Molina fue
una de las mayores artistas que ha dado Sevilla en este arte. Empezó desde muy pequeña, pronto marchó a Madrid. Ella empezó un poco por supervivencia, se quedó huérfana muy pronto y necesitaba ganarse las habichuelas. Marchó a Madrid porque sabía que allí pagaban mejor y empezó a trabajar en espectáculos de variedades. Y poco a poco ella fue depurando su arte y desarrolló un sello propio muy marcado. Era una gran artista, en el sentido de que tenía un repertorio exclusivo que ninguna otra artista podía cantar. Los compositores le hacían las canciones expresamente para ella, cuidaba muchísimo la escenografía, el vestuario, los decorados, se los hacían pintores, todos los decorados eran suyos en propiedad. Tenía una gran colección de mantones de Manila, de trajes que se los mandaba hacer en París, etc. Fue una gran artista flamenca, pero aparte también triunfó en otro género que se puede decir que ella inventó en cierto modo, y que era el de los cantos y bailes regionales. Aprovechando sus muchas giras por España, ella desarrolló una actividad frenética, no paraba de actuar en un sitio y en otro. Ella se empapaba de los bailes típicos que había en los diferentes lugares y luego los reproducía sobre el escenario, con unos decorados hechos adrede, con un vestuario diseñado específicamente para ello. Otra cosa por la que destacó, en un momento en el que estaba de moda pues eso, el enseñar carne, pues ella destacó por su decencia, por ser una mujer muy decente y muy modesta. Nunca se destapó y eso no fue un obstáculo para que consiguiera contratos millonarios por todo el mundo. Hizo varias giras por América, en los Estados Unidos se llevó un montón de años seguidos, triunfando sin parar. De hecho, trabajó con algunos de los grandes artistas del momento, como Rodolfo Valentino. Es decir, que fue toda lo que se podría considerar una celebrity, una estrella. Salía constantemente en las portadas de las revistas, concedía muchas entrevistas y hoy pues es bastante desconocida. También tenemos que hablar del ballet flamenco, que nació con Antonia Mercé, la argentina, allá por los años 20. Esta mujer tenía formación de bailarina clásica y además también estudió baile flamenco, entonces dominaba bastante bien las dos cosas. Y aparte, en 1910 se marchó a París y allí se impregnó de toda la vanguardia. Con todo eso, ella creó un tipo de flamenco más estilizado y fue la primera en montar ballets con una coreografía, que contaban una historia, no como las bailadoras antiguas que salían un poco e improvisaban sobre el escenario, sino ya con algo más preparado y con un montón de bailarines sobre el escenario. Ella unió la escuela bolera, el flamenco y las danzas folclóricas. Además fue una gran virtuosa de las castañuelas. Desarrolló una intensa actividad por todo el mundo, fue conocida internacionalmente y además tuvo muchísimo prestigio, tanto en Europa como en los Estados Unidos, y era considerada pues es una artista muy moderna, muy chic. Encarnación López, la argentinita, también se especializó en los ballets flamencos. Ella también fue una artista muy completa, hizo lo mismo, hizo baile, coreografía, fue cantante, además escribía, pintaba, hacía un poco de todo. Debutó muy joven y tuvo una carrera meteórica. En los años 20 hizo su primera gira por los Estados Unidos. A su regreso se convirtió en musa de la generación del 27, de hecho fue muy amiga de Federico García Lorca. Con él grabó unas canciones canciones populares antiguas que él había recuperado. Después montó su propia compañía de bailes españoles. Con ella montó varios espectáculos como los que ya hemos mencionado anteriormente. Rescató a viejas bailadoras como La Malena, La Macarrona. Pastora Imperio también trabajó con ella ya en su madurez. Con estos espectáculos recorrió también toda España y finalmente sus últimos años los pasó sobre todo en América y en los Estados Unidos se convirtió en una gran estrella. Su hermana Pilar López empezó unos años después porque era 15 años más joven que ella, pero siguió sus pasos. Tenía también una gran formación artística. En los años 30 se integró en la compañía de su hermana. Con ella viajó por Europa, por América y tras el fallecimiento de la argentinita, ella montó su propia compañía
y durante muchísimos años continuó con su actividad montando diferentes espectáculos con los que recorrió España, viajó por todo el mundo y fue una gran maestra y sobre todo hay que reconocerle el haber descubierto a grandes figuras del baile como pueden ser Antonio Gades o Mario Maya. Siguiendo con el baile tenemos aquí a otra grandísima bailaora, Carmen Amaya. Fue también una niña prodigio. Comenzó a bailar en su Barcelona natal y posteriormente triunfó en Madrid. En los años 30 hizo varias películas y luego ya marchó a Latinoamérica, arrasó también en los Estados Unidos, por allí permaneció durante varios años, hizo varias películas en Hollywood. Regresó a España en el año 47, pero durante toda su vida estuvo constantemente de gira por diferentes continentes y fue una gran revolucionaria del baile porque siguiendo la estela de otras figuras que hemos visto ya, ella impuso el tipo de baile masculino, centrado sobre todo en el movimiento de pies, en el zapateado, y para ello usó pantalón con mucha frecuencia para que se pudiesen ver esos movimientos. Tenemos aquí también a la Joselito, Carmen Gómez de nombre de pila, una bailaora española que desarrolló la mayor parte de su carrera en Francia y que tal vez por eso no sea muy conocida en nuestro país, pero desde luego mérito sí que tuvo como para estar aquí. De hecho, en Francia terminó convirtiéndose en toda una celebridad y consiguió varios premios. Fue reconocida por el gobierno de la República Francesa, consiguió el premio Pablo Picasso de la UNESCO. Ella comenzó su carrera en Barcelona siendo muy niña, se casó muy joven con Juan Relámpago, que se convirtió en su guitarrista. Él era unos 20 y tantos años mayor que ella y a partir de entonces pues fueron siempre juntos por el mundo. Colaboró durante un tiempo con la Argentinita, estuvo en sus ballets flamencos y, como decía, desarrolló la mayor parte de su carrera en Francia. Allí actuó en las mejores salas de todo el país, hizo diferentes giras por Europa y por todo el mundo. De hecho, en los años 40 se pasó más de un año en Australia cosechando triunfo tras triunfo. Fue también una mujer muy comprometida políticamente. Durante la Guerra Civil Española en Francia ella colaboró en diferentes espectáculos para recaudar dinero para la República. También cuenta en sus memorias que durante la Guerra Mundial se vio obligada a colaborar con los alemanes que tenían ocupada Francia, pues porque no le quedó otra manera de sobrevivir. Entonces ellos la llevaron en aviones militares a actuar para las tropas que estaban en aquel momento en Checoslovaquia, en Polonia, etc. Es decir, tuvo una vida realmente fascinante. En los años 50 interrumpe durante un tiempo su carrera porque fallece su marido y comienza una nueva etapa en su vida, un renacer tanto vital como artístico, porque tal y como ella declara posteriormente, su marido le dio muy mala vida, lo que hizo fue aprovecharse de ella, gestionar su dinero, gastárselo en mujeres, en lo que le apeteció, y entonces realmente el quedarse viuda fue como un alivio para ella. En sus últimos años volvió a subirse a los escenarios, llegó a actuar en la Sorbona, grabó discos en Francia y ya al final de su vida pues vivió de una academia de baile que montó en Toulouse, en Francia, que es donde pasó sus últimos años. Y bueno, otra cantaora que merece la pena ser destacada, esta sí que es un poco más conocida porque ha fallecido hace no muchos años, es la Niña de la Puebla. Ella tuvo que luchar contra la oposición inicial de su padre para convertirse en artista, pero cuando él vio lo bien que le iba y el dinero que ganaba, pues rápidamente cambió de idea. Se casó con Luquitas de Marchena, que era un cantaor y que la acompañó siempre en sus espectáculos. Ella era invidente, pero eso no le supuso ningún obstáculo. Se especializó, pero también por la época en la que le tocó comenzar, que era ya en los años 20, cuando se había puesto de moda la ópera flamenca, pues se especializó en un tipo de estilos considerados más ligeros, como pueden ser los cantes de ida y vuelta, los fandangos, pero también supo brillar en otros cantes considerados más solemnes, como puede ser la soleá. Ella fue también una empresaria del espectáculo, creó su propia compañía y con su coche se trasladaba de un pueblo a otro y de una ciudad a otra y desarrolló también una actividad muy intensa por toda España. De hecho, permaneció en activo prácticamente hasta poco antes de su muerte.
Y ahora ya para terminar quisiera destacar a una serie de mujeres que ya sí son de una época posterior, pero que tampoco lo han tenido nada fácil para dedicarse al flamenco. De hecho, algunas de ellas no pudieron hacerlo en su juventud por los problemas a los que tuvieron que enfrentarse, porque si en el siglo XIX, como hemos mencionado, dedicarse al flamenco no estaba nada bien visto para una mujer, en la época de la dictadura tampoco, o incluso menos, porque el modelo de mujer que se trataba de imponer era el de la mujer madre, ama de casa, en el espacio doméstico. Entonces esa vida de artisteo, de ir de un sitio para otro, de trabajar de noche, pues no estaba nada bien vista. Y mucho menos en las familias gitanas. Vamos a ver que muchas de estas mujeres eran gitanas. Pero sí considero que hay que reconocerles un valor muy importante y a muchas de ellas, y es el haber servido de correa de transmisión del cante y el arte flamenco de sus antepasados a sus hijos, porque en aquellos años, cuando no existía YouTube, cuando no había tantos medios, quien quería aprender flamenco normalmente lo hacía dentro de su casa, de su ámbito más cercano. Entonces las madres, que eran las que cantaban las nanas a los niños, sí que han tenido una labor muy, muy importante en esa transmisión del flamenco. Entonces me gustaría destacar, por ejemplo, a Anica la Piriñaca, que es una de las matriarcas sin duda del cante de Jerez. Esta mujer empezó su carrera artística muy tarde, aunque ella había cantado desde siempre, pero se casó con un hombre que no la dejaba cantar, ni siquiera en los bautizos de sus hijos y en las fiestas familiares, y tuvo que estar reprimiéndose hasta que se quedó viuda, que afortunadamente, no sé si para ella, pero sí para nosotros, fue bastante pronto. Se quedó viuda con 7 hijos a los que tuvo que sacar adelante, y fue el cante lo que le sirvió de medio de vida y de tabla de salvación. Empezó a cantar en las ventas de Jerez, allí adquirió bastante prestigio, de hecho era bastante respetada tanto por el resto de artistas como por los señoritos que pagaban esas fiestas, y al final de su vida consiguió grabar algún disco, hizo algún programa de televisión. Otra mujer que tampoco pudo ser artista en su juventud y que sin embargo desarrolló una labor importantísima en lo que venía refiriendo antes, en el transmitir ese legado a sus hijos, fue María Fernández Granados La Perrata, madre del lebrijano y del guitarrista Pedro Peña. Ella viene de una familia de cantaores, cantó desde siempre en su casa, pero siempre en el ámbito privado, porque su marido tampoco le permitía cantar en público. Ya al final de su vida fueron sus hijos, ya mayores, los que empezaron a llevarla a actuar en algunos festivales, la impulsaron a grabar algunos discos, y gracias a ello pues hoy podemos seguir disfrutando con su arte. Otra madre de artistas, Tomasa Soto, la Tomasa, era hija y sobrina de grandísimos cantaores, madre de José de la Tomasa. También cantó siempre en el ámbito privado, y la primera vez que cantó en público fue en el bautizo de uno de sus nietos. A partir de entonces ya sí que empezó a aparecer en algunos festivales, en algunos espectáculos, casi siempre acompañada de su marido, que también era cantaor, aunque de una entidad menor que la suya, y es reconocida por ser una grandísima siguirillera, uno de los cantes que se consideran tradicionalmente más masculinos. Otro ejemplo similar es el de María Soleá, de la familia de los Terremotos, una gran familia de cantaores. Su primer marido tampoco la dejó ser artista. Ella empezó su carrera ya cuando tenía una cierta edad, a la muerte de su hermano, y se erigió en la transmisora de ese legado familiar. Luego tenemos algunas mujeres también de esa misma época que sí que consiguieron tener una carrera importante como artistas y que casualmente estaban solteras y no tenían ningún hombre que les prohibiese cantar en ningún sitio. Una de ellas fue la Paquera de Jerez, que fue una mujer bastante independiente, bastante joven, marchó a Madrid y triunfó en los cafés cantantes llanos, en los tablaos madrileños. Hizo también giras por el extranjero y dejó muchas grabaciones y ha sido muy reconocida. Otras dos artistas también muy reconocidas son Fernanda y Bernarda de Utrera, las dos hermanas. Ellas también encontraron al principio la resistencia de su padre, que no quería que fuesen artistas porque pensaba que la gente pensaba que estaría mal visto por sus vecinos, por sus paisanos, que dirían que la familia vivía de ellas.
Sin embargo, el cantaor Antonio Mairena convenció a su padre para que las dejase marchar a Madrid y gracias a eso ellas empezaron una brillantísima carrera. Triunfaron en Madrid, en los años 60 estuvieron en Nueva York actuando en la Feria Mundial y los últimos años de su vida ellas decidieron pasarlos en Utrera con su familia, pero aún así continuaron actuando en diferentes festivales y en diferentes espectáculos. Fernanda es considerada hoy una de las mayores soleareras de la historia y Bernarda destaca sin duda por su dominio de las bulerías. Aquí aparecen también otras de sus primas, Pepa de Utrera y Pepa de Benito, también cantaoras, y también en el caso de Pepa de Benito ya empezó bastante tarde también, ya cuando tenía sus hijos criados. Todas ellas proceden de una familia de cantaores, son nietas del Pinini y han sabido sin duda mantener y traspasar su legado. Bueno, como queda ya muy poco tiempo voy a enseñar la foto y poco más. La Perla de Cádiz, una gran cantadora gaditana que también tuvo que retirarse temporalmente para el cuidado de sus hijos. Antonia la Negra, la madre de Lole Montoya, también empezó su carrera tarde y además acompañada de toda su familia. Y María Vargas, una cantadora valiosísima que triunfó en los tablaos madrileños, obtuvo muchísimos reconocimientos, grabó muchos discos. Sin embargo, tuvo que luchar primero contra la oposición de su padre y después se retiró durante largos años para dedicarse al cuidado de sus hijos y de su familia. Hace unos años ha intentado volver al circuito de los festivales y demás, pero la verdad es que no lo está teniendo fácil para reintegrarse en el mundo del flamenco. Y ya por último quisiera destacar la figura de Carmen Linares. Según ella reconoce, no tuvo oposición en su casa para dedicarse al flamenco, fue apoyada tanto por sus padres primero como por su marido después. Su marido es productor, con lo cual se puede decir que también trabajan juntos. Y esta mujer ha hecho también una importante labor de recuperar los cantes de diferentes mujeres, de muchas de las que hemos nombrado anteriormente, y los grabó en una antología que se llama La mujer en el cante, en la que podemos escuchar en la voz de Carmen Linares pues todos esos cantes que estaban un poco perdidos. Ella los ha puesto en valor. Ahí aparecen, por ejemplo, pues cantes de La niña de los peines, la milonga de Pepa de Oro, una gran variedad de cantes. Pues nada más, muchísimas gracias por vuestra atención y si tenéis algo que preguntar. Sí, son dos cosas. El blog se llama flamencasporderecho.com y luego hay una página en el Facebook que es Flamencas por Derecho y a través de esa página se difunden tanto las entradas que van saliendo en el blog, que son siempre de cantadoras, bailadoras y guitarristas ya del siglo XIX, principios del XX, ya fallecidas, como otra serie de entradas que muchas de ellas sí que hacen referencia a otras artistas más recientes.